aprovechando la visita de don Bernardino Sánchez Bueno a España, queríamos organizar una conferencia, pero bueno, algo más informal, y hemos visto que el interés por el tema, evidentemente en La Coruña, está creciendo cada vez más. No solo el interés por el tema y no solo los actos de divulgación del tema, sino que efectivamente incluso la casuística en los últimos meses en toda Galicia se ha potenciado de una forma extraordinaria. Y a pesar de que en La Coruña nunca se habían hecho este tipo de actos centrados únicamente sobre el fenómeno OVNI, si se habían hecho otro tipo de congresos sobre parapsicología o sobre otros temas del mundo de lo paranormal, comenzamos hace unos meses a potenciar en lo posible la actividad dentro de la divulgación del fenómeno OVNI en La Coruña, que desde la lamentable muerte del ufólogo Óscar Reibrea había quedado cortada en nuestra ciudad y en Galicia en general. Hoy le toca el turno a un hombre que probablemente todas las personas que estén interesadas en la investigación del fenómeno OVNI y la ufología conocerán, o por lo menos les sonará, porque ha estado presente en multitud de publicaciones, tanto en España como fuera de España, ha estado presente en varios congresos internacionales, el último de ellos en Lisboa a finales del pasado año 88, y bueno, qué decirles de Bernardino Sánchez Bueno. Es conferenciante, ufólogo, ante todo, tiene en su haber ya 3 libros, y aunque no puedo hablar del primero porque no lo conozco y no porque esté él delante, sus 2 últimos volúmenes, las 2 primeras partes de una trilogía, 20 siglos de historia de los OVNI, los OVNI en el pasado remoto, por distinto orden, son unos auténticos manuales y unas auténticas guías sobre el fenómeno OVNI en la antigüedad, porque el fenómeno OVNI no data del 24 de junio de 1947, sino que es mucho más antiguo. Esperemos que él nos hable también hoy de eso. Además de esto, ha dado conferencias en muchos países, y quizá la más importante, la que yo resaltaría, en el año 79, en el Congreso Mundial de Ufología de Brasilia. Su ponencia dio lugar a una interpelación oficial a la ONU, que después, por esa conjura del silencio, quizá no debe llevarse tan a cabo como debería haberse hecho. Sin más, y por aprovechar el tiempo, porque nos va a hablar hoy de un caso concreto muy bien documentado, de un clásico de la ufología, que a mucha gente quizá le parezca raro volver a las raíces del fenómeno. Lo que ocurre es que sociológicamente, hoy por hoy, el problema que nos encontramos muchos investigadores es que los casos que llegan a nosotros están en muchas ocasiones muy adulterados por la influencia de la prensa, del cine, de los medios de comunicación en general, que los adulteran de alguna manera, y las herramientas de trabajo para la investigación a veces no son todo lo puras que nosotros necesitaríamos. Entonces, en ocasiones tenemos que volver a la raíz del fenómeno, a la década de los 40 y la década de los 50. Y muchos de ustedes que estuvieron presentes en las primeras jornadas de ufología que se celebraron aquí en La Coruña el pasado mes de julio, recordarán que había existido una pequeña polémica con una de las fotos de la exposición, una fotografía que mostraba una presunta flotilla, formación de objetos no identificados sobre el Capitolio en Estados Unidos. Bien, pues hoy Bernardino Sánchez Bueno nos va a ofrecer sobrada documentación sobre ese caso del año 52 y toda una serie de casos, una pequeña oleada que ocurrió en aquella ciudad entonces y que reúne todos los detalles y todos los matices del fenómeno OVNI. A través de él vamos a entrar una vez más en el mundo de los no identificados. Les pido un aplauso para iniciar su charla y continuamos. Voy a exponerles, como ha dicho mi amigo Carvajal, un caso clásico comprobado de la presencia de ovnis, llamado el Carrusel Espectáculo de Washington. Porque se trata de un caso antiguo, de indiscutible importancia y muy bien documentado en Estados Unidos, lo cogimos para estudiarlo y exponerlo, porque fue muy poco conocido en España. El capitán Edward Ruppelt, ingeniero aeronáutico, especialista en radar y piloto aviador, fue durante 2 años, con el apoyo oficial de los Estados Unidos, jefe de la comisión Project Blue Book
para la investigación de los ya entonces conocidos vulgarmente por ovnis. Según Ruppelt, ningunas observaciones en la historia de los ovnis hasta 1952 tendrían alcanzado mayor fama en Estados Unidos que las del Aeropuerto Nacional de Washington, porque aquellas observaciones crearon tal impacto que Ruppelt recibió preguntas directas del gabinete del presidente de Estados Unidos y de las prensas de Inglaterra, Canadá y México. Dijo Ruppelt que además de haber sido las más divulgadas en los anales de las Fuerzas Aéreas, constituían también la más monumental confusión de sus archivos. Pero en la ocasión, la historia completa jamás había sido revelada, porque un año después aún se estaban juntando algunas piezas del rompecabezas. Los sucesos ocurrieron durante el mes de julio de 1952 y fueron denominados The Show o Carrusel de Washington. Empezaron el día 10, cuando la tripulación de un avión de la National Airlines observó en el cielo una luz muy brillante y lenta al sur de Washington. En el día 13, la tripulación de otro avión comercial observó otra luz que subió hasta el nivel de vuelo del avión, se inmovilizó durante pocos minutos y subió muy rápidamente en desplazamiento vertical, en el momento en que el piloto encendió los faros de aterrizaje. El día 14, los tripulantes de un avión de la Pan American vieron 8 luces 220 kilómetros al sur de la capital, y el 16 de julio a las 21 horas y durante 3 minutos un científico civil y otro testigo vieron desde tierra y junto al mar una formación de luces color ámbar que se desplazaban sin ruido y efectuaron un ángulo de 180 grados. Finalmente, a las 22:30 del 19 de julio empezó el gran espectáculo. Con una noche clara y poco tráfico, 2 radares del Aeropuerto Nacional de Washington habían captado a menos de 16 kilómetros 7 blancos no identificados que no eran aviones, porque volando a unos 210 kilómetros hora, 2 de ellos, acelerando repentinamente para velocidades fantásticas, salieron de las pantallas del radar. El aeropuerto, a cerca de 5 kilómetros al sur del centro de la capital, disponía de 2 radares, uno en el centro de dirección de tráfico con un alcance de 160 kilómetros y otro con un alcance de 55 kilómetros en la torre de control, que servía para coordinar el tráfico aéreo en las proximidades inmediatas. La base aérea de Andrews Field, a 16 kilómetros al este de Washington, disponía también de un radar de corto alcance. En Washington, el equipo de radar de 0 a 8 horas era dirigido por el jefe Burns y por los especialistas Nugent, Ridgely y Copeland. Básicamente, el radar consiste en un sistema electrónico que emite una onda sonora de radio y escucha el propio eco. Porque determina la velocidad con que la onda de radio se desplaza y la dirección de donde viene el eco, el radar indica esa dirección y la distancia del blanco que ocasiona el eco. Cualquier objeto sólido, como un avión, pájaro, barco o un coche o una nube cargada de humedad, pueden ocasionar un eco en el radar. Cuando el eco retorna, el operador no necesita oírlo o anotar el tiempo transcurrido, porque todo eso propio el aparato lo realiza. El operador ve la respuesta en una especie de pantalla de televisión que proyecta un punto brillante llamado blip o retorno. La localización del blip informa la posición del objeto que causa el eco, y a medida que ese blanco se mueve en el espacio, se ve una serie de puntos brillantes en la pantalla del radar, que determinan la trayectoria del blanco. Durante la noche de 19 para 20 de julio,
las tripulaciones de muchos aviones de viajeros observaron luces misteriosas en la misma zona en que los radares habían localizado los blancos, incluyendo el radar de la base de Andrews Field, que también había captado blancos no identificados. El verificador Richley detectó que una de las luces volaba paralelamente a un avión de transporte y llamó por radio al capitán del avión dándole la posición de la luz para que la siguiese. Hasta entonces, la velocidad de la luz era de 200 km/h, pero de repente, y con espanto de todos los verificadores, el registro del radar terminó abruptamente. Donde debiera haber aparecido la imagen siguiente había solamente un espacio vacío. Un momento después, Pearman, capitán del avión de transporte, contestó que había observado la cosa, pero que ella desapareció antes de poder aproximarse, elevándose para fuera de su campo de visión entre 3 a 5 segundos. Fueron también registradas en el radar increíbles maniobras, como una vuelta de 90 grados y una parada instantánea para cambiar de dirección a 160 km/h en 5 segundos. Como se trataba de un fenómeno invulgar, los radaristas admitieron que los blancos podrían ser ocasionados por mal funcionamiento de los radares y llamaron a un técnico especializado que concluyó estar los radares funcionando perfectamente. Los cálculos demostraron que uno de los blancos había disparado a 11.200 km/h. En esa ocasión, los otros blancos se habían dispersado por todos los cuadrantes de las pantallas de radar y volaban sobre zonas prohibidas, como la Casa Blanca y el Capitolio. Otro piloto, al aproximarse del aeropuerto, llamó excitadamente a la torre de control para informar que una luz lo perseguía. Tanto la torre como el radar confirmaron la persecución del avión por un blanco, que lo siguió hasta 6 kilómetros de la pista, y un otro blanco se aproximó hasta 5 kilómetros al norte de la capital. Pero el argumento decisivo vino en las horas muertas de la madrugada, cuando los controladores de tráfico del aeropuerto y de la base de Andrews Field vieron simultáneamente una enorme y flameante esfera anaranjada parando en el cielo sobre la estación de radio de la base. Como consecuencia de todo esto, fueron solicitados aviones interceptadores de la Fuerza Aérea para una investigación local. Y ya era de día cuando un F-94 llegó, pero las pesquisas no resultaron porque entre tanto los blancos habían desaparecido. El ufólogo y autor de varios libros, Donald Keyhoe, comandante en la Reserva de los Fusileros Navales de Estados Unidos, reveló que los platillos volantes habían andado dando vueltas sobre la capital durante unas 5 horas y que los nervios de los radaristas empezaron a quedar tensos. Hasta aquella noche, algunos habían ridicularizado la idea de visitantes de otros planetas, pero entonces quedaron profundamente preocupados. Durante el día 20 se observó gran actividad en el Pentágono, donde Albert Shaw, jefe de Relaciones Públicas, se esforzaba lo más posible para contener la prensa, mientras los oficiales de los servicios secretos efectuaban conferencias. Llegaron al Pentágono por millares los telegramas, las llamadas telefónicas de largas distancias y las cartas. Los periódicos, sindicatos y comentaristas de radio insistían pidiendo que se efectuase una rueda de prensa, y esos pedidos colocaron los servicios secretos entre la espada y la pared. Las noticias en grandes títulos en los periódicos decían: interceptadores cazan platillos volantes sobre Washington y la Fuerza Aérea no quiere hablar. No estaba en causa la competencia de los operadores de radar
dado que diariamente las vidas de millares de personas dependían de la buena interpretación de los blancos que ellos detectaban en los radares. Y ningún operador asume tal responsabilidad antes de ser veterano en su especialidad. Sus declaraciones confirmaban que los blips que habían registrado eran ocasionados por el eco del radar reflectido contra cuerpos sólidos. Y esto fue también confirmado por el operador de la base de Andrews Field y por 2 veteranos comandantes de aviación, que vieron las luces exactamente en los locales en que el radar indicaba que estaban los blancos. Como confirmación, había aún las observaciones de la región de Washington durante los días anteriores, relatadas por pilotos y otras personas dignas de confianza, además de las observaciones visuales de los operadores de las torres de control de Andrews Field y de Washington. Comentó Ruppelt que además de intentar averiguar lo que eran aquellos ovnis, había el problema de decir a la prensa que estaba apretando el cerco, exigiendo una declaración oficial y urgente y amenazando llevar el asunto al Congreso. Entre tanto, seguían llegando un promedio de 30 a 40 relatos diarios sobre observaciones de ovnis y muchos eran tanto o más reales que los de Washington. En la noche de 23 de julio fue visto sobre Boston un platillo de luz azul verdoso. Al ser detectado por el radar, fue dada orden a un F-94 para iniciar la persecución. Y cuando el piloto se aproximó, vio una luz misteriosa y la captó en su radar de bordo. Otra serie de testigos, entre ellos los ingenieros de una fábrica de aeronaves, dijeron a los periodistas tratarse sin duda alguna de máquinas dirigidas. En la noche del 26, centenas de personas vieron un platillo iluminado de rojo pasar como un rayo sobre la estación de aviación naval de Key West. Salió para el mar apresuradamente una flotilla de destructores para verificar la trayectoria que el platillo había seguido, y después se siguió el silencio oficial. A las 21 horas, una formación de platillos fue detectada por radar sobre Washington, pero a demasiada altitud como para ser vistos por las personas de la capital. La segunda fase del carrusel espectáculo de Washington se inició cerca de las 22:30 de 26 de julio. Los mismos operadores de radar detectaron diversos blancos lentos que se dispersaron en arco alrededor de Washington, Herndon, Virginia y base Andrews Field. A las 23:30, 5 blancos fueron seguidos continuamente y fue solicitado el auxilio de cazas interceptadores, pero cuando los cazas llegaron, los blancos desaparecieron de las pantallas de radar y los pilotos nada pudieron ver. Después de que los aviones se alejaron, los blancos volvieron a ser detectados por radar en el mismo local de antes, y en ese momento, observadores en tierra empezaron a telefonear para la torre de control de Langley, relatando que estaban viendo luces autocirculantes de colores alternados. Los operadores de la torre también vieron las mismas luces y llamaron un F-94, cuyo piloto vio una luz y contra ella arremetió, pero ella súbitamente se apagó como si alguien hubiese apagado una lámpara. La interpretación del fenómeno fue la de que el blanco hubiera desaparecido aparentemente a gran velocidad. Las luces volvieron a ser detectadas y vistas y 2 F-94 se dirigieron para el local, pero todas las veces que los aviones se pudieron aproximar, los blancos disparaban y desaparecían. Volvieron a aparecer y antes de desaparecer sobre las 5:30, el ingeniero de radio Chambers vio distintamente la forma de las máquinas. Eran 5 platillos enormes dando vueltas en formación,
Después se elevaron oscilando y subieron verticalmente. El operador jefe Burns declaró haber tenido la impresión extraordinaria de que los visitantes misteriosos oían sus llamadas por radio, porque por varias veces los platillos se alejaban en el instante en que él daba indicaciones para que los pilotos los interceptasen. Ni una sola vez se aproximó un piloto lo suficiente para ver lo que había por detrás de las luces. En la noche del 26 de julio hubo tiempo para que Albert Schopp, el comandante de V. Fournet, investigador jefe del Pentágono, el teniente Olcombe y un especialista de los servicios secretos de la Marina se dirigiesen para la sala de radar del aeropuerto de Washington, donde durante 2 horas vieron los blancos en el radar y oyeron por la radio las conversaciones mantenidas mientras los aviones intentaban interceptar las luces. Los sucesos de la noche del 26 de julio explotaron como una bomba en la prensa de toda América, siendo los títulos del siguiente tenor: objetos flameantes traspasaron la velocidad de los aviones sobre la capital. Investigación mezclada con secreto después de inútil caza. Interceptores en estado de alerta para cazar platillos. Perito sugiere más estudios mientras nuevos objetos son vistos en el cielo. Un pedido sobre la verdad fue hecho en editorial por el periódico de Denver, Rocky Mountain News. El texto era el siguiente: es increíble y también aterrador que nuestra aviación, con todas las facilidades de que dispone, no haya sido capaz de identificar esos objetos. Si esos llamados platillos volantes envuelven experimentos que representan secretos militares, ya es tiempo de quitar la máscara en el interés de la nación. Existen peligros reales suficientes en el mundo sin que sea necesario juntarles los imaginarios. Por otro lado, si saben lo que son esos objetos, entonces no se vanaglorien de nuestros progresos científicos y militares, hasta que tengan la explicación correcta. También dijo Ruppel que el día siguiente fue de gran confusión y podía describir la atmósfera del piso del Pentágono ocupado por los servicios secretos y por la Fuerza Aérea como de gran excitación. A las 10 horas, el brigadier general Landry, adido de aeronáutica de la Casa Blanca, telefoneó a los servicios secretos a pedido del presidente Truman para saber lo que pasaba. Respondieron que los blancos podían haber sido causados por condiciones atmosféricas, pero que no disponían de pruebas. En la mañana del 29 de julio, el director de los servicios secretos, comandante general John Saffron, contrariamente a su voluntad, recibió órdenes superiores y avisó que concedería una entrevista a la prensa en aquella tarde, habiendo entre tanto permanecido sentado en una sala del Pentágono, batallando con su conciencia si debería decir al público la verdad real, que los cielos de los Estados Unidos estaban repletas de máquinas del espacio, lo que podría ocasionar a que el público entrase en pánico. No, la única solución era iludir. Era evidente que el general Sanford no podía enfrentar la prensa solo. Tendría que ser auxiliado, no solo para cubrir la parte técnica, como para tratar el asunto más melindroso, o sea, la explicación más convincente de lo que serían los hipotéticos ovnis. El grupo de sus colaboradores fue constituido por especialistas tales como el coronel Donald Bower, de la División de Análisis Técnica, el capitán Edward Ruppel, jefe de la Comisión Blue Book, Proyecto Libro Azul, el capitán Roy James Griffith y otros peritos civiles especialistas en electrónica.
Para el asunto de intercepción, el comandante general Roger Ramí, jefe de la defensa aérea, estaría también presente con algún personal. A las 16 horas, la sala estaba completamente llena. Ruppelt comentó que no había asistido a una tan grande reunión que se hizo público cuando se hizo público que se hizo público el lanzamiento de la primera bomba atómica. El general Sanford empezó diciendo que el verdadero interés del asunto no era el de la curiosidad intelectual, pero sí el intentar establecer y apreciar la posibilidad de una amenaza para Estados Unidos. Seguidamente afirmó no existir ninguna prueba que revelase cualquier cosa que se pudiese asociar a esa amenaza. Hubo una serie de preguntas incisivas por parte de varios periodistas, a quienes tanto el general como sus colaboradores contestaron con evasivas o eludieron las respuestas, hasta que, ante la presión de los representantes de la prensa, los responsables concluyeron tratarse de fenómenos naturales ocasionados por inversiones de temperatura. Momentos después, un periodista enfocó la cuestión de los registros simultáneos por radar. Era el punto más sensible. Si el general admitiese la triangulación de las observaciones, eso echaría por tierra la explicación de inversiones de temperatura. Pero el general, visiblemente perturbado, contestó que nunca hubo observaciones exactamente simultáneas. La rueda de prensa duró 80 minutos y el comentario de uno de los periodistas fue de que nunca había oído tanto para quedar sabiendo tan poco. Al día siguiente, los títulos de los periódicos decían: la Fuerza Aérea explica los platillos como apenas fenómenos naturales. Después de la rueda de prensa, una información del Air Technical Intelligence Center confirmaba que la teoría de inversión de temperatura no explicaba las observaciones simultáneas oculares y en los radares cuando los testigos en tierra y en aviones ven un ovni en el mismo punto y al mismo tiempo que el radar de un avión detecta el objeto y las estaciones de radar de tierra registran tanto el avión como el blanco en sus pantallas en el mismo lugar. Conclusión: desconocido. Sin embargo, las luces volvieron después de haberse efectuado la entrevista colectiva con la prensa, y durante el mes de agosto los blancos fueron vistos más 8 veces en diversas ocasiones. Pilotos civiles y militares observaron luces exactamente donde los aparatos de radar indicaban. Burns declaró que todos los radaristas de Washington conocían los efectos de inversión de temperatura. Cuando ella es suficientemente grande, abarca todas especies de cosas en el suelo, tales como tanques de agua, edificios, la línea de la costa, etc. Pero nada semejante a aquello que registramos. Durante 6 años he observado las pantallas de radar y nada había ocasionado el aparecimiento de imágenes que maniobrasen de aquella manera. Posteriormente fue averiguado que las inversiones de temperatura registradas en las noches de 19 para 20 y de 26 para 27 de julio habían sido respectivamente de medio grado y de 1 grado centígrado, por lo tanto manifiestamente insuficientes para causar perturbaciones en los registros de radar. Ahora vamos a ver algunas fotografías de ovnis. Un momento, Carvajal, enciende la luz que tengo que encender una lámpara, si no veo nada.
Aquí pueden ver ustedes, aquí, una nave fusiforme que deja una gran estela que no sabemos de qué. Esto fue visto y fotografiado sobre la región de Madre de Dios, Perú, el día 27 de enero del año 61. Aquí pueden ver ustedes una nave fusiforme sobre las proximidades de la base aérea de Oleoman en Nuevo México, Estados Unidos, el 16 de octubre del 57. Aquí hay una formación de 3 ovnis. 1, 2, 3. Sobre el monte Rechstein, Austria, el día 3 de agosto del 54. Un ovni sobre Santa Ana, California, Estados Unidos. Esta fotografía fue sacada desde la cabina de un camión. Está aquí el espejo retrovisor, allí está el ovni. Aquí un ovni se desplaza sobre Grenoble, Francia. La fotografía fue sacada por el ingeniero Jacques Vaccar el día 24 de septiembre del año 54. Aquí tienen ustedes un ovni sobre París. Aquí está la Torre Eiffel. El ovni estaba parado en pose durante unos minutos y después se desplazó para esta posición. Esta fotografía es extraordinaria porque representa un ovni inmóvil sobre Gran Canaria con un diámetro superior a 100 metros. Y lo interesante es que esta foto fue cedida al ovnílogo español Juan José Benítez, muy conocido, y fue cedida por el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Española, el día 22 de junio del 76. Una formación de ovnis en V, sobre Lubbock, Texas, Estados Unidos, el día 31 de agosto del 51. Aquí se ve, muy interesante esta fotografía, 3 escuadrones de ovnis comandados por un monitor aquí y otro monitor aquí. O sea que es una formación al estilo militar. Un momento, esto fue sobre Frankfurt, Alemania, el día 7 de septiembre del 66. Ahora vamos a ver una cosa interesantísima, que es la sucesión de imágenes de un ovni, que está aquí, que va a penetrar y salir de las nubes. Están aquí las nubes. Ahora está allí. Ahora está aquí. Como ven,
movimiento del ovni sobre las nubes y espacios vacíos. Y ahora está. Aquí hay una mancha que es la mancha del slide, no tiene importancia. Ahora en nueva posición. Bueno, aquí tenemos un caso interesantísimo, que es un cuadro del pintor italiano Filippo Lippi, maestro del gran Botticelli. Este cuadro se encuentra en el Palazzo Vecchio de Florencia y representa la Madonna y San Giovannino. Aquí se ve un ovni que el pintor determinó que tenía una luminosidad grande porque alrededor se ven haces de luz, y aquí abajo está un pastor que no se ve bien, pero está protegiendo la vista con la mano derecha debido a la luminosidad enorme del ovni. Y aquí abajo hay un perro. Vamos a ver ahora separadamente esto. Hay un perro que tiene la boca abierta como si estuviese ladrando. Hay que decir que los animales, principalmente los animales domésticos, son muy sensibles a los aparecimientos de ovnis, y principalmente los perros. Aquí está el ovni y los haces de luz. Y ahora vamos a ver finalmente, aquí está el pastor protegiendo la vista de la luminosidad del ovni con la mano, y aquí está el perro con la boca abierta, lo que significa que estaría ladrando. Bueno, hasta aquí la disertación. Yo sí les pediría, supongo que... ¿Vamos a seguir? Sí. No, entonces no termina la disertación. Referimos en síntesis los hechos y sobre ellos vamos a hacer nuestros propios comentarios. Primero, las observaciones de platillos sobre la zona de Washington se efectuaron durante el mes de julio de 1952 y en los días 10, 13, 14, 16 y del 19 para 20, de 26 para 27. Y más 8 veces durante el mes de agosto en varias ocasiones. Las observaciones se registraron siempre con las mismas características y los mismos efectos en las detecciones por radar y en las huidas a las persecuciones de los cazas. Segundo, esas observaciones constituyeron sin duda un asunto serio, hasta el punto de haber estado comprometidas altas personalidades militares y civiles, técnicos especializados, los servicios secretos de Estados Unidos y el propio presidente Truman, además del gran interés manifestado por todos los medios de comunicación social y de la gran excitación del público en general. Tercero, las presiones para el esclarecimiento del asunto que estaba siendo solicitado ocasionaron una rueda de prensa, con los resultados habituales del no reconocimiento a nivel oficial, concluyéndose haberse tratado de un fenómeno natural provocado por inversión de temperatura. Posteriormente, y por servicios especializados y competentes, fue rechazada con pruebas esa versión y el caso fue considerado desconocido. Nosotros pensamos ser muy extraño que ese fenómeno, desde épocas de antes de Cristo, persista como tal. El único punto de esclarecimiento positivo fue el de tratarse de cualquier cosa
que no afectaba la seguridad de Estados Unidos, y decimos nosotros por extensión a la de cualquier otro país hasta ahora. Durante los acontecimientos fueron hechas muchas alusiones a luces y a platillos volantes que, tal como los blancos detectados por los radares, presentaban las características ya sobradamente conocidas: inmovilizaciones instantáneas y persistentes, aceleraciones rápidas, desplazamientos verticales, ejecución de ángulos apretados de 90 y de 180 grados, vuelos en formaciones, velocidades espantosas, ausencia de ruido y desaparecimientos y aparecimientos súbitos. Quinto, los colores que fueron observados también son conocidos: blanco brillante, rojo, naranja, verde y azul. Sexto, los radaristas afirmaron estar convencidos de haber detectado superficies sólidas. Se trataba de la opinión de técnicos especializados, que es necesario no solo tener en consideración, como respetar. Séptima, el argumento de la inversión de temperatura, presentado por entidades oficiales responsables como recurso, fue un fraude acintoso, porque se probó posteriormente por registros que en las noches de las observaciones la inversión de temperatura era mínima, casi nula, y que por eso en cualquiera de los casos no podría provocar anomalías, además bien conocidas por los especialistas. Octavo, cuanto a los desaparecimientos súbitos, fenómeno ya muchas veces observado y aún no totalmente determinado, fue referido que tanto los radaristas como un piloto veterano observaron el desaparecimiento de un blanco en un espacio de tiempo comprendido entre 3 a 5 segundos, y en otro caso la luz se apagó instantáneamente. Fue también relatado que los verificadores del aeropuerto de Washington detectaron una velocidad de 11.200 kilómetros hora, repito, 11.200 kilómetros hora, con la cual se recorrerían 3.111 metros en un segundo, y para que el blanco desapareciese del alcance del radar de 160 kilómetros serían necesarios 51 segundos. Dado el haberse verificado un desaparecimiento en un tiempo máximo de 5 segundos, 4 hipótesis podremos admitir. Primera, que la velocidad del blanco tendría que ser de 115.200 kilómetros hora, lo que equivale a 32 kilómetros por segundo, y así el blanco recorrería 160 kilómetros y habría salido del alcance máximo del radar utilizado. Segundo, que el blanco tendría ejecutado una ascensión rapidísima en la vertical, saliendo también del alcance del radar. Tercero, que los blancos algunas veces tendrían absorbido o fraccionado las ondas de radar, imposibilitando su retorno a la pantalla y anulando así la captación o registro. Recordemos que, aunque en muy pocos casos, ovnis desviaron los haces de luz de faros de automóviles y de linternas eléctricas. Cuarto, que los desaparecimientos súbitos parecen sugerir un fenómeno independiente de la velocidad, dado que un desaparecimiento de la vista humana en el espacio de tiempo de medio segundo, que consideramos casi instantáneo, implica una velocidad de 600.000 kilómetros por segundo, o sea, doble de la velocidad de la luz. Otras consideraciones se podrán aún hacer, sabiendo que la capacidad de la vista humana está condicionada a la recepción de imágenes que se suceden hasta 10 segundos. Si el número de imágenes aumenta, la vista humana deja de captar esas imágenes. Así, por ejemplo, si la distancia recorrida por un ovni de relativamente pequeñas dimensiones es de 1000 metros, en un décimo de segundo, el observador podrá tener la sensación que el objeto desapareció pura y sencillamente, pero
para ello la velocidad de arranque instantáneo tendría sido de 36.000 kilómetros por hora. Por otro lado, el clarón de un objeto que se aleja disminuye con el cuadrado de la distancia del alejamiento, lo que podrá dar también la sensación de desaparecimiento. Puede también admitirse la desmaterialización, que consiste en la transformación de un objeto en energía, transfiriendo esa energía para otro local y transformándola en el momento deseado en el mismo objeto. Esta sofisticada técnica, ya admitida por nuestros científicos como posible de conseguir en el futuro, podrá ser utilizada por los ovnis. Un otro aspecto de los desaparecimientos súbitos podrá estar condicionado a un sistema de invisibilidad que puede presentar varios procedimientos. El ovni desplazándose rodeado por una camada de aire ionizado puede hacerse invisible en el momento del arranque, cuando utiliza su potencial máximo, o el propio campo gravitatorio del objeto puede duplicar la luminosidad en torno del ovni y hacerlo invisible. También pueden utilizar un efecto de radiaciones hipnóticas sobre los observadores, de forma que estos no vean más que el espacio vacío, o aún podrán establecer un disfraz mediante un revestimiento externo o coloración que absorba la luz y los convierta en objetos invisibles. Quinto, el gran impacto fue el de las detecciones simultáneas, dado que se verificaron observaciones por radar y visuales por los radaristas, detecciones por radar desde los aviones de caza interceptadores, detecciones simultáneas de los blancos y de los aviones por radar, observaciones visuales por tripulaciones de aviones comerciales en vuelo y observaciones visuales por los pilotos de los cazas interceptadores y por testigos en tierra. Se agotaron así todos los medios posibles de observación. Sexto, el tipo de observaciones de los días 26 y 27 de julio de 1952 confirmaron las anteriores de los días 19 y 20 sobre Washington, pero hubo otra confirmación muy importante de aquellas observaciones. En la noche del 17 al 18 de febrero de 1956, el aeropuerto de Orly, París, fue sobrevolado por un ingenio enorme con cerca de 80 metros, según testigos oculares y detecciones por radar. Durante más de 3 horas evolucionó sobre la zona, efectuando inmovilizaciones y maniobras insólitas, a velocidades superiores a 4.000 km/h. De la misma forma que en Washington, aquel ingenio solitario persiguió aviones comerciales y se esquivó a la caza efectuada por aviones interceptores. Séptima, los hechos relatados podrán significar la presencia de una inteligencia que se interesó en los casos específicos mencionados por observar 2 locales bases muy importantes de nuestros medios más rápidos de transporte. Existiendo esa inteligencia, lógicamente el fenómeno no puede ser natural, atmosférico o meteorológico, así como sugiere la existencia a bordo de tripulantes o pilotos que manipulan aquellos objetos. Octavo, ante todas las extrañas pero conocidas manifestaciones y características presentadas por el fenómeno y a su detección, repetidas veces por triangulaciones simultáneas, nuestra conclusión es la de una inequívoca presencia de ovnis sobre los aeropuertos de Washington y Orly, París, probando también la reacción negativa de las autoridades, hábito que ha dado lugar a la llamada conspiración del silencio. Voy a terminar diciendo que cuando se dice que algo es desconocido, ello significa que no se sabe lo que es. Pero en muchísimos casos semejantes al que acabo de exponer, nosotros, los que estudiamos los ovnis, sabemos que son indiscutiblemente ovnis. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.
tiempo al máximo porque, a pesar de que en principio quería limitarse a darnos esta charla, vamos a robarle un poquito más de su valioso tiempo y vamos a aprovechar para abrir un pequeño coloquio para que hagan las preguntas que crean oportunas. Repito que no vamos a tener oportunidad de tener en España, digo en España, no en La Coruña, porque don Bernardino vive habitualmente en Lisboa desde hace ya muchos años, pues repito que es una oportunidad única para comparar las opiniones de la vieja escuela de la ufología. Así que yo sugeriría que aprovecharan para hacer las preguntas que crean oportunas, no solo sobre el caso, sobre este caso en concreto, sino sobre el fenómeno OVNI en conjunto. Bueno, yo tengo una había una instantánea ahí que me causó un poco de extrañeza, ¿no? Y es la representación en una misma fotografía del mismo objeto en dos posiciones. Claro, a mí eso me extraña, ¿no? Una cosa que me sorprende, porque yo no tenía conocimiento de que se podía hacer una misma imagen en una misma instantánea. Entonces, si hay alguna explicación. Se refiere al asunto de París, quizás, ¿no? De fotografía no entiendo. Bueno, yo de fotografía tampoco entiendo, pero la explicación fue dada así. El objeto, el OVNI, estaba inmóvil durante unos segundos y de repente se desplazó a gran velocidad y entonces consiguieron obtener la segunda imagen, que es ya el OVNI en movimiento. No, yo decía en la misma. Sí, se puede hacer. Sí, imagino que no es una exposición larga. Eso es lo que yo pregunto. Sí, hombre, dos imágenes, varía la exposición larga. Una exposición larga. De la misma manera, el ejemplo, cuando se toma una fotografía a una estrecha con el obturador abierto, a una estrella con obturador abierto y un tiempo de exposición largo, lo que se fotografía es el rastro que deja la estrella al moverse, bueno, moverse la Tierra, claro, sobre la emulsión fotográfica. Pues no, quiero decir que me imagino que la explicación que da don Bernardino es que el objeto se mueve a una velocidad tan grande que es capaz de impresionar la emulsión fotográfica en dos puntos. Esa fue la explicación. Imagino que es eso lo que se hace. No, es que realmente ahí no parece una sucesión, sino parece claramente, o sea, se ve claramente que es un objeto y el mismo identificado después. Pero hay un rastro. Ese rastro. Es lo que me pregunto yo, si es que realmente es posible. Yo diría que dentro del fenómeno que puede pasar de todo, y cosas más raras también. Yo quería preguntar una cosa, a ver qué idea tienen ustedes de esto. La mayoría de la gente que esté un poco informada estamos asistiendo, diríamos, con la información que está aplicada a nivel internacional, de una serie de cambios políticos, económicos, de una serie de cambios, digamos bien, parece que demasiado rápidos y parece que todos al mismo, podríamos decir, en el mismo conjunto, cambios políticos. Entonces, se podría admitir que hay algún tipo de relación de esto con algunos gobiernos, concretaríamos Estados Unidos, Rusia, con algo del tema OVNI. ¿Terminó usted? Sí. Bueno, yo te doy la palabra aquí al especialista en esos asuntos. Sí. Aquí hay ya política metida y otras cosas más. Pues yo de política tampoco. No, bueno, pero tú ya has explicado el asunto. Tiene que estar de moderador, nada más. Bueno, ni de eso, pero bueno. No, yo supongo que a lo que se refiere es a que se está hablando en todos los contextos de lo paranormal, de un cambio de era que había acontecido ya en otras épocas y que, bueno, ahora se habla de la era de Acuario. Teóricamente estaríamos ya en la era de Piscis, o habría terminado ya según las escuelas de filosofía esotérica, y estaríamos iniciando ya, o vamos a iniciar, o ya hemos iniciado hace poco la era de Acuario. Entonces, efectivamente, tiene que haber todo un cambio de pensamiento a todos los niveles, y dentro del fenómeno OVNI, desde hace ya algunos años, en el mismo año 52, además de una oleada de avistamientos, ocurrían otras cosas muy interesantes dentro de este fenómeno, que es que comenzaba
dentro de la época contemporánea el fenómeno de los contactados, no solo con el caso de George Adamski, sino que también el mismo año Eugenio Siragusa tenía su primera experiencia. Entonces, dentro de ese tema, que es quizá el más controvertido, el más polémico dentro del fenómeno OVNI, lo que ocurre, el problema está en que los contactados, algunos contactados, son los únicos capaces de convertir el fenómeno OVNI en algo repetible, es decir, capaces de producir la aparición de alguno de estos objetos o de anunciarla, por lo menos, quizás sea más correcto que producir. Y el mensaje que transmiten es precisamente ese, que los tripulantes de esos objetos vendrían a ayudarnos a ese cambio de era de una forma no traumática, ya que al parecer, y bueno, siguiendo la carrera que llevamos, el cambio de era sería pues tan traumático como lo habría sido en el caso de la hipotética Atlántida, de Lemuria y de otro tipo de fenómenos. Entonces estarían influyendo en todas las esferas, de hecho el fenómeno influye a todos los niveles dentro del conocimiento humano, no solo en la política, sino en la religión, en la economía, en la jurisprudencia, en la física, en todos los niveles del conocimiento. Entonces, cuando profundizamos, repetimos que esto sería quizá una toma de contacto con el fenómeno de una forma racional, científica, estudiando un caso concreto, un caso muy rico en matices. En la mesa redonda de las jornadas, recordarán ustedes, quienes estuvieron presentes, que hubo una pequeña polémica con esto precisamente. Se hablaba de que, bueno, de que aquello del Capitolio pues era según las teorías de James Randi, un escéptico redomado, bueno, que una inversión térmica. Creo que acabamos de recibir la suficiente documentación como para dejar de lado esa hipótesis. Como se dice en la terminología ufológica, toma del frasco carrasco. Se podría aplicar también a este caso. Pero si estamos hablando ya de cambios de era, si estamos hablando de una serie de cuestiones, ya no tiene que ver con la ufología científica. Ya hemos trascendido el qué del fenómeno OVNI y ya nos tendríamos que meter en el porqué del fenómeno, en las intenciones. Y eso ya es un tema mucho más complicado. ¿Más preguntas? Todos los avistamientos que has hablado tú son de los años 50 y 60. ¿Qué pasa? ¿Después no se ha vuelto a tener conocimiento de nada más así en plan masivo? Sí, claro, Sí. Naturalmente, pero este caso por lo menos fue considerado en Estados Unidos como hasta esa época el más importante. Pero después ha habido más. Después ha habido casos más, de- sí, ha habido más. ¿Más preguntas? ¿Cómo es que Voyager, que lleva varios años en el espacio, no ha detectado nada y ha tomado cientos de fotografías de varios planetas? Bueno, es que todos nosotros queremos ver un ovni. A ese aparato le podía haber ocurrido lo mismo. No es posible, no es posible. Yo he tenido la suerte de haber visto 3, pero tuve que esperar muchos años. Y fueron precisamente 1 en Portugal y 2 aquí en Galicia. Yo ¿Cómo se te diría, si me permite, ¿Cómo si me dice? permite, ¿Cómo se puede? si me permite simplemente decirle a esta amiga que si se hubiese detectado algo en este viaje de esta sonda espacial, lo mismo que ha pasado en otras ocasiones, primero que probablemente no se daría a conocer, porque es materia reservada en todos los gobiernos del mundo, y creo que ha quedado, vuelvo a remitirme a la Expo, donde había documentación oficial de los ejércitos del aire y del Ministerio de Defensa de varios países, donde reconocían que era materia reservada por afectar a la seguridad del país, a la seguridad nacional. Y por otro lado, hay una vasta documentación sobre encuentros que han tenido astronautas fuera en el espacio, y recientemente, estoy hablando de principios de año, la sonda Phobos, que se encaminaba, la sonda soviética Phobos, que se encaminaba precisamente a estudiar el satélite Phobos de Marte, detectó sobre la superficie de Marte y fotografió un objeto de 20 kilómetros de diámetro de forma discoidal. La noticia que mandaron los teletipos de las agencias soviéticas es que la sonda Phobos había filmado en realidad un ovni sobre la superficie de Marte, un objeto no identificado, sólido, porque no se trataba de un reflejo, porque se fotografió con infrarrojos y con película normal. Y posteriormente la noticia no se negó, sino que se pasó lo que ocurre siempre, ese manto de silencio por encima, no hay desmentido oficial y las cosas quedan así como en muchos otros casos. Entonces, si se hubiera visto algo, yo no sé si se ha visto, pues probablemente no se daría a conocer, y si se diera a conocer, después se dejaría una cortina de silencio sobre eso. Mira.
pasamos a la pregunta de esta amiga que preguntaba cómo se puede diferenciar un ovni de un globo sonda o cualquier... Tú. No, yo estoy hablando de más. Es que si no me callo... Pues nada, es muy sencillo, es que los ovnis presentan características completamente revolucionarias con respecto a todos los ingenios que nosotros conocemos, que son nuestros, que son fabricados en la Tierra, ¿no? Como aviones, helicópteros, se llama lo que dan la vuelta los satélites, no, los satélites, me falló la memoria, e incluso los misiles. Entonces ocurre que esas características son impresionantes y podemos resumirlas en la luminosidad, porque ha habido innúmeros casos en que personas o grupos de personas han dicho que esta frase es corriente ya en ovniología y se ha dicho en varios países, e incluso en la prehistoria también. Iluminó la noche como si fuese día. Esto es, yo pregunto si un avión, un helicóptero o todos los artefactos terrestres que conocemos son capaces de conseguir eso. La otra es la velocidad. La velocidad es increíble. La velocidad detectada en la Tierra fue precisamente por el padre Segundo Reina, reverendo Segundo Reina, director del Observatorio de Adara en Buenos Aires. Estaban siguiendo el trayecto de un satélite. No, los satélites no quieren ver nada conmigo. Estaba siguiendo la trayectoria de un satélite que se desplazaba a 28.000 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad. Y de pronto vieron un objeto que le pasó, y ese objeto era un ovni, naturalmente, a nada más, nada menos que a 100.000 kilómetros por hora. Y esto fue detectado por científicos y desde un observatorio oficial de Argentina. Por lo tanto, la velocidad es otra característica. Después tenemos las maniobras increíbles que hace. De ir, por ejemplo, volando en el horizontal y de pronto, sin hacer curva, en ángulo recto, suben en la vertical manteniendo la misma velocidad. ¿Quién hace eso? Nadie. Y hay muchas cosas más. Estaríamos aquí hablando durante mucho tiempo. ¿Otra pregunta? Vamos a pasar dos preguntas nada más. Sí, por favor. Me gustaría saber lo que piensa sobre la siguiente teoría o hipótesis. Que llegada un tiempo, los seres humanos consiguieron superar la velocidad de la luz y que los ovnis fueran seres humanos futuros que consiguieran retroceder en el tiempo. Contesta tú porque es muy difícil. Yo soy un charlatán, si no me voy a comer el tiempo. Muy brevemente, que dentro del fenómeno ovni, a pesar de que ovni y extraterrestre se convirtió ya en un binomio, que cada vez que se habla de ovni se piensa instintivamente en extraterrestres, es una hipótesis de trabajo, la más mantenida, la que tiene más seguidores, en muchos casos la más lógica, pero que es una hipótesis de trabajo. Hay otra gente que parte de la base de los intraterrestres, piensa que hay una civilización dentro de lo que se llamaría el reino subterráneo, sobre el que habría mucho que hablar también, y que tendrían un desarrollo tecnológico capaz de hacer salir a la superficie en ciertas ocasiones utilizando estos vehículos, los platillos volantes que se llamaron en su época. Otra gente piensa que efectivamente nuestros científicos en el año 2000 o 3000 o 5000 descubrirían esta máquina del tiempo de la que se habla tanto a través de conseguir superar la velocidad de la luz y viajar en la dimensión tiempo, no en la dimensión espacio, hablaríamos, y estarían unos antropólogos del año 3000, por ejemplo, visitando La Coruña el 24 o 25 de julio del año 89 para observar las costumbres de los ciudadanos de La Coruña en esa época. Quizá ellos serían los responsables de los avistamientos de esa noche aquí en la ciudad. Otros hablan de seres de otras dimensiones, de una especie de universos paralelos, que esto sí aceptaría la física teórica como una posibilidad,
que después de la gran explosión, además de crearse este universo, se crearán toda otra serie de universos paralelos en las que habría otras civilizaciones que podrían visitarnos. O sea, otros hablan de creaciones mentales, otros llevan más el terreno a la mística, a dioses, demonios, manifestaciones de otro tipo de entidades, pero que todos son hipótesis de trabajo, y esa pues es perfectamente válida. Me callo ya, vamos a pasar a la última pregunta, si no nos van a echar. Si es que hay última pregunta. ¿Lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas tiene algo que ver con el fenómeno? Supongo que sí. Suponemos, vamos. Suponemos que sí. Bueno, pues nada más. Yo les agradezco su presencia, les emplazo. No sé Muchas para gracias por cuándo, vuestra pero presencia. cuando volvamos a vernos para hablar del tema. Gracias.